Bienvenidos a Líderes contra el Cáncer, un podcast de Consalud.es con el apoyo de B1 Medicines, en el que pondremos el foco en profesionales sanitarios, pacientes y familias cuyos testimonios sirven de inspiración en la lucha contra el cáncer. Ser uno contra el cáncer significa estar al lado de quienes enfrentan estos desafíos, brindando apoyo y buscando soluciones que marquen la diferencia en su calidad de vida. Hoy abrimos un espacio especial para hablar del cáncer gástrico, un diagnóstico que a muchas personas les cambia la vida de un día para otro. Y detrás de cada caso hay dudas, hay miedo, pero también hay una enorme fuerza para seguir adelante. Queremos hablar de la enfermedad, pero sobre todo de las personas, de cómo reconocer señales, de cómo cuidarnos, de cómo ajustar hábitos que pueden protegernos o de cómo acompañar a alguien que está en tratamiento. Para todo esto, hoy nos acompaña la doctora Ana Custodio, oncóloga en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, especializada en tumores neuroendocrinos, y Pilar Ruiz, presidenta de la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados. Bienvenidas. Gracias. Como he dicho al principio, vamos a hacer un huequito especial a estos cáncer del tipo gástrico. Muchas veces puede pensarse que esto está asociado a la alimentación, ¿no? Comes mal, puedes tener este tipo de tumor o no. Pero realmente, ¿qué es un tumor gástrico? ¿Por dónde viene? ¿Y cuánto hay de verdad o no en eso de si comes mal tienes más papeletas de que te toque este tipo de tumor, doctora? Bueno, el estómago no es como el órgano que recibe los alimentos cuando los ingerimos, y su función es un poco pues mezclarlo con los jugos gástricos para iniciar el proceso de la digestión antes de pasar al intestino. Entonces, pues en la mucosa gástrica normal, pues las células crecen, se dividen y mueren de forma ordenada. Pero cuando tiene lugar el cáncer, pues el cáncer se produce pues porque se producen mutaciones, se producen alteraciones en el material genético, en el ADN, que eso hace pues que las células se dividan de forma desordenada, no se mueran cuando tienen que morir y al final pues se acumulen de forma desorganizada, pues dando lugar al cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces el cáncer de estómago normalmente se origina en la capa más interna del estómago, que es la mucosa, y de ahí pues puede crecer en profundidad, pues afectando capas más profundas a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Uh-huh. Y luego, en cuanto a lo que comenta del tema de la alimentación, pues bueno, realmente en el cáncer de estómago, a diferencia de lo que a lo mejor puede pasar en otros tumores, como por ejemplo, pues sí que hay una relación así muy estrecha entre el tabaco y el cáncer de pulmón, pues no hay una causa tan bien establecida, pero sí que se conocen que hay factores de riesgo, factores de predisposición que pueden aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, bueno, pues según el tipo de tumor de estómago que se tenga, pues si es más en la parte más distal, más debajo del estómago, más en la parte pegada al esófago, pues se identifican unos factores de riesgo diferentes y, bueno, pues los más frecuentes pues son la infección por Helicobacter pylori, que es una infección como muy frecuente que puede afectar pues hasta el 50% de la población, aunque afortunadamente pues solo de estos un porcentaje pequeño acaban desarrollando pues un tumor de estómago, infecciones pues por otros agentes infecciosos, por el virus de Epstein-Barr. Luego tiene un papel muy importante pues los hábitos de vida, ¿no? Pues el tabaco, el alcohol, la dieta. Pues sí que se han identificado como factores de riesgo pues un consumo excesivo de alimentos en salazón, de alimentos ahumados, de embutidos, de carnes rojas procesadas, una dieta pobre en fibra, pobre en verduras y frutas. Y luego pues otro grupo importante de factores de riesgo son el tener una enfermedad previa del estómago, pues una úlcera gástrica, una cirugía previa del estómago, una gastritis crónica atrófica, o sea, pólipos gástricos, una serie de enfermedades gástricas benignas, pero que pueden predisponer con el tiempo a desarrollar un cáncer, ¿no? Y luego los tumores de la parte más proximal, o sea, más pegada al esófago del estómago, pues factores de riesgo así muy establecidos son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es pues el paso del contenido ácido del estómago hacia el esófago, que eso es más frecuente pues en países occidentales, como puede ser pues Europa o Norteamérica, y que se asocia también de forma muy estrecha pues a la obesidad y al sobrepeso. Uh-huh. Y luego hay aproximadamente pues un 10% de los tumores de estómago
en los que puede haber un componente familiar, es decir, pues tener antecedentes de familiares de primer grado, que tengan también un diagnóstico de cáncer de estómago, aunque de cara a hablar a síndromes hereditarios de predisposición a cáncer gástrico, es decir, tener pues una alteración genética en genes concretos y que eso te confiera pues un riesgo muy alto a lo largo de la vida de desarrollar un cáncer de estómago, pues ese porcentaje es bastante menor, como de un 1 o 2% de todos los diagnósticos. Esto es muy interesante porque, como bien has dicho, es más un factor de riesgo a no un factor en sí determinante, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, es que hemos cambiado mucho el estilo de vida, ¿no? Los hábitos alimenticios, de cómo comían nuestros abuelos a cómo comemos ahora, ¿no? La comida rápida, los procesados, el azúcar y demás. Y muchas veces dicen, es que por eso está creciendo este tipo de tumores. Pero como acabas de decir, bueno, puede ser un factor determinante, pero no tiene por qué ser el factor, ¿no? Esto es igual que las personas que, bueno, pues comentabas, el cáncer de pulmón está asociado a fumar, pero también hay pacientes que no han fumado nunca y que también desarrollan ese tipo de tumor, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas un poco a tener en cuenta o a vigilar? Porque, claro, por ejemplo, decías el reflujo. Bueno, pues a lo mejor es un factor determinante y también es una señal que hay que tener en cuenta. ¿O cuáles son esos síntomas o esas señales a las que hay que prestar atención? Bueno, el problema que tiene el cáncer de estómago, como pasa con otros muchos tumores, es que en las fases más iniciales de la enfermedad, cuando las probabilidades de curación son más altas, muchas veces los pacientes son asintomáticos, es decir, no tienen ningún síntoma o son síntomas muy leves, muy inespecíficos, que con frecuencia se confunden con problemas benignos, comunes del estómago. Entonces, así síntomas en fases iniciales pues pueden ser pues tener digestiones pesadas o tener alguna molestia digestiva leve o tener sensación como de saciedad, como de llenarse precozmente cuando uno come, y muchas veces esto se confunde con síntomas que pueden dar procesos benignos y a lo mejor pues motiva un retraso pues en poner en marcha las pruebas que hay que hacer para el diagnóstico. Lo comentábamos antes con Pilar, y sobre todo estos síntomas cuando a lo mejor un paciente más joven, donde es menos frecuente, ¿no? El que esos síntomas obedezcan a un diagnóstico de cáncer gástrico, pues muchas veces se interpretan pues como una gastritis, como una infección por Helicobacter pylori, como algo funcional, y puede demorarse pues a veces varios meses, o pues el pedir una gastroscopia o el poner en marcha pues el proceso diagnóstico, ¿no? Claro. Luego pues en etapas ya más avanzadas de la enfermedad, pues sí que puede haber síntomas más claros, que muchas veces son los que llevan a diagnosticar la enfermedad, pues que pueden ser pues un dolor epigástrico más importante, los tumores más altos, pues dificultad o dolor al tragar, sobre todo por los alimentos más sólidos o más consistentes. Puede haber pérdida de apetito, pérdida de peso involuntaria, o sea, que el paciente cuente que en los 2-3 meses previos ha perdido a lo mejor pues un 5 o un 10% de su peso corporal sin hacer dieta o sin pretenderlo, ¿no? A veces se diagnostica pues por una analítica rutinaria donde se ve que el paciente tiene mucha anemia y se estudia la anemia, y al final la causa pues acaba siendo un tumor de estómago, o por sangrado digestivo, que muchas veces se ve pues en forma de lo que se llaman melenas, que son deposiciones de color negro, de vómitos de sangre, y luego ya pues en fases avanzadas de la enfermedad pues síntomas que tienen que ver pues con las localizaciones donde el tumor puede extenderse, pues dolor abdominal, se afecta al hígado, pues dificultad para ir al baño, se afecta más la zona del peritoneo, o que se palpen ganglios pues en el cuello o en otras localizaciones. Pilar, en tu historia, ¿reconoces estos síntomas? ¿Cuáles fueron tus signos de alerta? Bueno, mis signos, yo tenía 36 años cuando me diagnosticaron el cáncer gástrico, pero llevaba unos 6 años o así diciendo que me encontraba mal, que me dolía la tripa y se me hinchaba, entonces me daban omeprazol, entonces yo veía que había algo que no estaba bien. Luego estaba muy cansada, era un cansancio, o sea, horrible, me levantaba cansada hasta que y empezaron a salirme, no miento, 30 llagas en la boca. Entonces no podía hablar ni comer ni nada, y iba a urgencias y nada, hasta que un día me encontré a una doctora que me dijo: ves a tu médica, porque eso no lo podemos hacer en urgencias, y a ver si te mira la B12, porque a veces está relacionado. Entonces la B12 la tenía
no tenía B12. Entonces me la tuvieron que empezar a pinchar. Luego después empecé a ver que cada vez que comía alguna cosa, pues tenía muchas diarreas, mucho hinchazón. Y un día descubrí, o sea, iba al médico y lo de siempre, hasta que un día, cuando mi hija era pequeña, pues bajamos al parque y cuando subimos me dijo, pues yo solo quiero cenar leche. Y dije, bueno, pues pues hoy ceno yo leche sola. Uh-huh. Y me cené leche sola y me puse a rabiar. Entonces dije, ya está, debo tener algo de la lactosa. Fui al digestivo, conseguí, después de mucho tiempo, que me derivaran al digestivo y me hicieron una prueba y tenía intolerancia a la lactosa. Y como salió eso, me hicieron una gastroscopia y ahí tenía ya una gastritis, no sé qué, así. Y al año siguiente me hicieron la prueba de la lactosa y en agosto tenía los resultados y me dijo, te voy a volver a repetir la gastroscopia. Y dije yo, uy, qué raro. Y encima me la dijo para el mes siguiente, cuando eso era inviable. Uh-huh. Y bueno, pues me la hice y el día de mi cumpleaños, nunca se me olvidará, me la hice. Pero los resultados los tenía, esto fue en octubre, y los resultados los tenía para agosto del año siguiente. Madre mía. Pero bueno, yo siempre confío y digo, si hay algo malo, me van a llamar. Y como yo veía que... Yo siempre a mi marido le decía, aquí hay algo que no funciona bien. Y justamente el día 3 de noviembre yo era la directora de un salón de belleza y estaba en el salón, me habían hecho la gastroscopia y me llamaron diciéndome que había cosas que habían salido mal. Entonces yo le pregunté que si era cáncer, se lo pregunté directamente y se cayó. Y dije, oh. Entonces me fui cerramos el salón y nos fuimos directamente a la doctora de cabecera, que se metió en el informe médico y ponía que tenía células cancerígenas. Y a partir de ahí todo fue muy rápido. Pero de ahí, desde los primeros síntomas, a ser una persona joven, hasta, porque primero era estrés, no sé qué, o sea, como que le daba muchas vueltas. Y hasta que yo conseguí una gastroscopia, que pasó muchísimo tiempo, pues no pasaba nada. Y entonces ya, se tardó muchísimo, pero luego ya cuando diagnosticaron que había un carcinoma in situ, en menos de un mes estaba operada. Entonces, hasta ese momento todo muy bien. Lo peor llegó después de la cirugía, que nadie te prepara para ello. Antes de avanzar, he de decirte que se me han puesto los pelos de punta la entereza con la que estás contando, que ahora mismo lo has resumido en nada, pero ha tenido que ser un periplo horrible, importante. Es un poco lo que decía la doctora, ¿no? Se suele confundir, el estrés, que está muy asociado a molestias estomacales, los hábitos de vida, el ritmo de vida, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Cualquier cosa se puede un poco como camuflar para no llegar hasta ese diagnóstico tanto tiempo después, ¿no? Pues yo no tenía, ni fumaba, ni bebía, ni tuve en anatomía patológica, ni tuve ni el Helicobacter pylori, que luego solicité que me hicieran un estudio genético, porque claro, yo tenía a mi hija y yo me insistí muchísimo, puesto que mi padre había fallecido cuando yo tenía 4 años, pero había fallecido de leucemia, pero me daba lo mismo. Yo decía... tengo una niña, quiero saber si tiene algún problema. Y justamente le hicimos todas las pruebas a ella, a mi madre y a mi hermano, y todos salieron con el Helicobacter. Y ya se lo quitaron y a partir de ahí no. Pero digo, bueno, joder, es que si no... Y mi hija lleva mucho tiempo quejándose con 6 añitos de la tripa. Y nada, pero que luego yo no tenía mucho de esas cosas que se podían tener, por eso también que la gente no se asuste cuando estamos diciendo el Helicobacter pylori, no, o sea, porque hay veces que no lo tienes, o sea, que hay muchas cosas que, o la B12, pues que la mayoría de la gente ahora últimamente se le está poniendo la B12. El problema es que nosotros cuando ya nos quitan el estómago,
pues ya no asimilamos la B12, ¿no? Entonces no la tienen que pinchar. Lo que pasa es que yo ya venía con ella de serie, es decir, ya me la llevaban pinchando un tiempo. Claro. Es decir, vamos a no asustar a la gente. Claro, por eso. Pero sí que es cierto que vamos a recalcar, claro, que hay que tenerlo en cuenta, que bueno, que son factores que si tienes otra parte por ahí, pues que no casa bien en el puzzle, pues pueden hacer que esto acabe desarrollándose. Exacto. Claro, justo publicaste un libro que se llama Aprendiendo a Vivir. Sí. Y yo creo que viene un poco también, decíamos antes de empezar la grabación que este proyecto de Líderes contra el Cáncer sale un poco para poner en la mesa, oye, pues hay vida con cáncer durante, después, ¿no? Que esto es un proceso duro, pero que muchas veces viene bien poner en la mesa lo bueno y también lo malo para que luego no te encuentres de bruces con la realidad, ¿no? Y por lo que venías a decir después de tu cirugía, algo así pasó, ¿no? Claro, a mí, aparte, cuando me dieron el diagnóstico, la primera vez que me lo dieron, me dejaron, fue en un pasillo, fuimos mi marido y yo al día siguiente a hablar con la que me había hecho la gastroscopia, y me cogió por banda y me dijo, no te preocupes, te vamos a quitar el estómago y ya, como si nada, al día siguiente y tal. Y yo, pues bueno, pues tampoco estaba tan mal. Ya. Y me quitan ese estómago y no pasa nada. Digo yo que no sabía que no se podía vivir sin estómago. Claro. Pero entonces yo empecé a buscar cosas que no se debe, pero yo solo buscaba porque yo solo quería ver crecer a mi hija. Era lo único que me importaba. Entonces buscaba calidad, tiempo, esperanza de vida. Esperanza de vida, esperanza. No quería saber nada más, solo esperanza de vida. Y bueno, y siempre te ponen unos 5 años, pero es que eso no lo sabemos interpretar. Entonces ya cuando vi que no sabía interpretar muy bien esto, dije, cierro capítulo. Pero cuando me encontré que me operaron y cuando me desperté, al principio estaba happy porque tenía la morfina, tenía todo, entonces yo digo, pues no me duele nada. Luego fue cuando empezás a quitarte todas esas cositas y empiezas a comer después de hacerte la prueba de tolerancia, que no hay ninguna fisura ni nada. Y me dieron una tila y yo a partir de tomar esa tila, yo solo que sabía que es que me ponía muy nerviosa, pero muy nerviosa y de golpe muchas diarreas. Y me traían a lo mejor luego una galletita y otra cosa. Y volvía y otra vez y el corazón se me disparaba y tal. Pero nadie me daba soluciones. Entonces fue cuando tuve que empezar a buscar información y a hablar con los endocrinos, y hasta que ellos me ponían tratamientos, me decían cosas, pero yo es que no podía ni salir de mi casa y todo. Hasta que les descubrí que había un síndrome, el síndrome de Dumping, que aparece después de esta cirugía. Entonces yo vi todos los síntomas y dije, yo tengo esto. Entonces, pero fui y me dijeron, no, hombre, esto hace mucho que no aparece y tal. Y yo dije, ¿cómo que no? Pues es que yo tengo todo. Y al final, después de mucho tiempo, me hicieron una prueba de comida mixta, porque llegué de comida mixta y vieron que tomándome un poquito así de batido, tuve una glucosa de 100 y pico y a la media hora bajé a 29 de azúcar, que ya que me iba para el otro barrio. Y entonces dijeron, sí, tienes un síndrome de Dumping muy agresivo. De hecho, yo 11 años después, yo no puedo comer si no me pincho una medicación en desayuno, comida y cena. Es decir, no puedo comer ni una sola galleta. Porque por algo, pues no sé si habrá sido la cirugía o mi cuerpo no está bien. Pero esto no, o sea, no todo el mundo tiene esta sintomatología tan agresiva. El Dumping sí que lo tiene, pero hay veces que con el tiempo va mejorando. Y de hecho, yo no sé si la doctora coincide conmigo, que yo creo que los síntomas son mucho más agresivos en las personas jóvenes que en las personas más adultas. No sé si porque son más sedentarios que... ¿Los síntomas del cáncer o del Dumping? Del Dumping y de las secuelas, es decir, la fatiga, porque claro, yo leí un estudio que habían hecho y
Y claro, decían a las personas con edad más avanzada, ¿qué echas en falta después de esta enfermedad? Y uno decía, poderme ir de viaje a no sé dónde. Claro, porque como las comidas ya son diferentes. Claro. Y en cambio, a mí me preguntaron y yo me acuerdo que dije que me llamen al telefonillo y pueda bajar a la calle. O sea, era muy del día a día, ¿no? Exacto, era como, era algo básico que no puedes hacer, es decir, tengo que estar mirando a ver cómo estoy de glucosa para ver si puedo bajar, no puedo bajar, tal. En cambio, las personas tienen otras expectativas. Entonces yo creo que ahora comentando con la doctora le he dicho que si no se había dado cuenta que en personas jóvenes ahora se estaba dando más esta enfermedad, pero yo creo que no porque se esté dando más, es que se está diagnosticando más, porque en la asociación, a partir de todo esto, lo que yo decidí fue fundar una asociación para que nadie se encontrara con la misma situación que yo me encontré. Entonces escribí el libro y escribí una guía de gastrectomizados, en donde esa guía, pues, si te pones a comer y te pasa esto, puede ser que tal, consulta con tu médico, consulta con el endocrino, esto. Si tienes reflujo, ponte una antirreflujo o ponle unas... O sea, era como ayudando a no encontrarte perdida. Claro. Y de hecho ahora estamos trabajando en actualizar esa guía, porque a mí lo que me gustaría es que cuando tenemos un hijo nos dan una guía de si tiene cólico, hazle esto, si tiene tal. Entonces nosotros que esa guía nos la dieran tras la cirugía y que no nos encontremos con tanto miedo y tan perdidos cuando a lo mejor es algo transitorio. Claro. Y que luego se relaja, porque hay muchos síntomas que van desapareciendo. Pero al principio es madre mía, ¿me merece la pena vivir así? Has dicho una cosa y a mí me ha venido a la mente. Has dicho, es que claro, nosotros vivimos de otra manera, como viven las personas más mayores. Y yo estaba pensando, es que en España vivimos del salir a comer, salir a celebrar, salir al aperitivo. A mí el otro día mi hijo me decía, eran las 7:00 de la tarde, y me dice, ¿tomamos el aperitivo? Digo, ¿qué aperitivo? Y me dice, el aperitivo de la cena. Digo, esto ya es lo que me faltaba por ver. Es decir, tenemos una cultura muy de salir, de estar en la calle, ¿no? Y claro, y de repente lo perdemos. Claro, recibir este diagnóstico no es un cáncer cualquiera, es un cáncer que al final te limita mucho, como cualquier otro, ¿no? Cada uno tiene sus especificaciones, pero en este caso, me imagino que la vida social cambia drásticamente. ¿Cómo es ese momento, Ana, en el que a una persona se le transmite que tiene esta enfermedad, que tiene que pasar por esta cirugía y que su vida va a cambiar de la noche a la mañana? Bueno, generalmente nosotros vemos a los pacientes en la consulta cuando ya tienen pues las pruebas diagnósticas hechas. A veces sí que, pues si han estado ingresados o se ha hecho el diagnóstico pues a través del especialista en digestivo, del especialista en cirugía, ya tienen alguna información de los resultados de las pruebas que se le han hecho, y otras veces pues se le comunica todo directamente en la consulta. Entonces, bueno, normalmente intentamos pues en la medida de lo posible informar del diagnóstico pues de una enfermedad de este tipo, acompañado pues de pues un plan de tratamiento, o sea, como para decir, pues tiene este diagnóstico que es una enfermedad grave, pero se puede hacer esto, pues si es una enfermedad localizada, pues para quitar la enfermedad, o si es una enfermedad más avanzada, pues para intentar frenar la evolución y que mejoren los síntomas y mejorar el pronóstico en la medida de lo posible. Entonces, bueno, intenta saber qué conoce el paciente hasta ese momento, qué quiere también saber, hasta qué punto quiere saber de su enfermedad. Bueno, luego hay una serie de información básica pues que generalmente siempre tienes que dar, que es pues que tiene pues una lesión en el estómago, que se ha analizado al microscopio, que se ha visto que está formado por células pues que no son las células normales del estómago, que son células pues con un comportamiento atípico, con un comportamiento maligno, y ya pues comentas el resultado pues de todas las pruebas que se hayan hecho, que sirven pues para estratificar el tumor, para ver la extensión que tiene, y en función pues de cada escenario, si es una enfermedad que se lo limita al estómago, que afecta al estómago y a los ganglios de alrededor, o que afecta a otros órganos del cuerpo, pues se le dice pues las alternativas de tratamiento que hay
en cada caso. Uh-huh. Es una enfermedad limitada al estómago, pues se le comenta que hay que poner quimioterapia y luego operar o operar directamente. Si es una enfermedad que no se puede operar, pues que se van a hacer una serie de estudios para intentar definir cuál es el mejor tratamiento en cada caso, y que luego se va a administrar ese tratamiento, que se le va a seguir en la consulta pues cada 2 semanas, cada 3 semanas, pues para ver qué tal ha ido con los tratamientos que se van poniendo, un poco pues también la rutina de la consulta. Y luego pues bueno, pues al final o en el medio de la conversación, pues sí que sobre todo pues en las 2-3 primeras consultas surgen muchas dudas, porque a veces sí que se conoce parte de la información, pero otras veces todo lo que tú le estás contando es la primera vez que lo oyen, es muy nuevo. Entonces, pues bueno, pues siempre intentamos dejar tiempo a que pregunten las dudas que surgen en el momento, que bueno, pues ya las segundas, terceras veces que han ido pudiendo pensar en casa, y bueno, pues intentar contestarlas, pues muchas veces repitiendo la misma información, intentando adaptarlo un poco a lo que ves que el paciente, que la familia pues es capaz de entender y que es útil para ellos. Claro, como decía Pilar, ese impacto en el día a día, ¿no? Muchas veces es muy necesaria esa conversación para que no tenga que recurrir el paciente a Dr. Google, ¿no? O ChatGPT y decir, no, es que he visto, es que he leído, es que ChatGPT me ha diagnosticado esto, ¿no? Sino esa comunicación yo creo que es tan vital y tan necesaria entre el médico y paciente, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, dentro de que pues a veces desgraciadamente pues sí que se dan malas noticias en la consulta, pero yo creo que los pacientes sí que agradecen mucho el que se le pueda dedicar tiempo para contarles, para explicarles, para volver a explicar pues el plan de tratamiento, en qué consiste, qué se puede esperar de positivo, qué efectos secundarios pueden aparecer, qué hacer en el caso de que aparezca tal complicación o tal efecto secundario. Pues, por ejemplo, en el tema de la cirugía sí que es verdad porque a veces, bueno, esto lo explican normalmente más los cirujanos, pero a veces mi impresión por lo que los pacientes comentan o por lo que vemos en los comités de tumores es que se centran más pues en las complicaciones más a corto plazo, ¿no? Pues de qué riesgo hay de que haya una complicación en el quirófano, en el posoperatorio más inmediato antes de salir del hospital, pues sobre todo en pacientes más mayores o más frágiles o con enfermedades importantes que pueden dificultar la cirugía, y a lo mejor, por lo menos de entrada, pues no se habla tanto pues de las complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Pues bueno, pues del síndrome de Dumping o de la diabetes de la cirugía o de la insuficiencia pancreática endocrina, de la diarrea, de la desnutrición, de todas las... A ver, que es algo necesario, ¿no? Claro. Que en un cáncer de estómago localizado la parte más importante del tratamiento es la cirugía, y en principio pues hay que llevarla a cabo pues aún asumiendo que pueden pasar este tipo de cosas, pero bueno, que yo creo que sí que pues para que el paciente pueda entender y pueda, bueno, pues interpretar como algo normal o dentro de lo esperable lo que le puede pasar una vez operado, pues sí que, bueno, yo creo que sí que ayuda y sí que aporta el poder pues informar con detenimiento y con detalle también de esta parte, ¿no? Claro. Yo creo que Pilar estaba sintiendo, yo creo que es un poco lo que decías antes, ¿no? Cuando has dicho lo de, a veces me planteé, esto me compensa, ¿no? Claro. Si a ti te llegan a contar desde el principio, esto es lo que te puedes esperar, tú a lo mejor ya dices, bueno, pues sé a lo que me enfrento, ¿no? Sé que viene el toro por ahí y lo voy a coger, pero claro, si de repente no te lo cuentan, te dicen, te quitamos el estómago y ya está, y te encuentras luego en todo eso, es mucho más duro de sobrellevar, ¿no? Sí, sí, y aparte que yo creo que los oncólogos te preparan para los efectos secundarios de los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, pero claro, y las secuelas que tenemos de la cirugía, como la doctora bien ha dicho, el cirujano, a mí un día, porque a mí al final me tuvieron que hacer una cirugía experimental para ver si podían reducir el síndrome de Dumping, yo fui a un cirujano y me dijo, no, es que yo estoy aquí para salvar vidas, no para dar calidad de vida. Perdona, es que ¿tú sabes cuál es mi calidad de vida? Que me tomo 20 y tantas pastillas al día, que no puedo salir de casa, que no puedo quedar con los amigos, que no tal. Todo eso al final, pues yo estudiando mucho y moviéndome, que yo desde aquí siempre digo que
abogo por las segundas opiniones, que no siempre, no todos los médicos saben bien de todo. Y entonces los cirujanos, que son los que tendrían que explicarnos, pues, esto puede ser por esto, como ha explicado la doctora, eso no lo suelen hacer. Los que al final suelen hacer son los endocrinos. Y el problema está aquí, que hay un protocolo, que debería haber un protocolo que seguro que existe, pero que no lo llevan en todos los hospitales, y hay pacientes que después de esta cirugía no se le ve un endocrino, y no se le ve un endocrino, entonces no tiene esa oportunidad de poder decir, es que me pasa esto, que recurren a la asociación. Nosotros tenemos, por suerte, hemos creado un grupo de pacientes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y bueno, o sea, es que nos salvamos la vida los unos a los otros, porque, por ejemplo, hay una persona ahora que se acaba de operar y a mí la pobre me llama constantemente, es que no puedo salir de casa y yo le digo, no te preocupes, es que eso es normal, cógete la guía que la he subido a la web, que ahí la tienes, pero cualquier cosa me escribes. Luego dicen... Luego el peso, usted sabrá que es que el peso no se es muy difícil. Yo hasta he cogido 10 kilos, que no sabemos qué ha pasado, del año pasado aquí. Pesaba 38 kilos. Ya me iban a poner la comida tanto por los dos lados, tanto por el intestino como por vena. Pero al final tenía cita y todo, les dije, denme otra oportunidad, porque ya era no volver a comer nunca más por boca. Y entonces encontramos en Ciudad Real un sitio donde estaban haciendo con fisioterapia y con otros trabajos, y me fui un mes a Ciudad Real, a esa clínica, y no sé qué harían, pero a partir de ahí empecé a coger peso. El dolor no, porque yo llevo, por ejemplo, el tan odiado que desde aquí quiero que la gente no se asuste con el Nosotros hay personas que necesitamos el para vivir. No somos los que aparecen en Estados Unidos por las calles. Yo llevo 200 de que eso es una barbaridad. Nadie diría que yo pueda estar aquí con los ojos abiertos. O sea, yo te pongo, usted lo sabe, la ponemos a ella los 200 de se nos cae aquí redonda. Es una dosis alta, sí. Claro. Entonces, pero yo lo necesito para vivir, porque yo vivo con mucho dolor. Entonces, hay mucha desinformación y en eso nos están haciendo muy flaco favor con los medicamentos, que es que estos medicamentos, sí, pero hay gente que necesitamos vivir con ellos y no somos drogadictos, ni yo creo que no tengo pinta de venir colocada. Es que hay muchos estigmas sociales alrededor de esta enfermedad y de los tratamientos o las soluciones para estos todos efectos secundarios, ¿no?, que surgen a raíz de la claro, enfermedad. Entonces hay muchos pacientes que prefieren vivir con dolor y vivir mal que ponerse un parche de porque están oyendo, y sobre todo más las personas mayores. Más mayores. Cuando yo siempre les digo, a ver, que esto es calidad de vida. Si tú no lo toleras, no te lo van a poner. Claro. Porque esto no es ponerte 200 de claro, no lo decides tú, lo decides. No, y aparte que médico, yo he empezado con 20, claro. 25. O sea, esto es a lo largo de los años he tenido que subir. Claro. Pero porque ya he tenido muchas cirugías abiertas en la tripa y al final, pues duele mucho cada vez que metes algo de comida. Pero eso tampoco le pasa a todo el mundo. Claro. Entonces, pero que se sepa que hay recursos para... Porque hay mucha gente que vive con dolor por no tomar según qué cosas. O luego, por ejemplo, las vitaminas. O sea, hay mucha gente que no se las pautan, y si se las pautan, como estamos ahora, que económicamente eso es otra cosa. Yo tengo una incapacidad absoluta, divorciada, con una hija, piso de alquiler de 900 euros, mi pensión no llega y luego me tengo que gastar 200 euros
en vitaminas, pastillas que no las cubre, y eso que yo soy pensionista y no pago nada, pero es que usted sabrá que nosotros necesitamos esas vitaminas para para estar bien. No somos porque queremos ir al gimnasio y ponernos... Entonces necesitamos esas vitaminas, y el otro día nos reunimos con el director general de cartera en mi farmacia, y estamos luchando para que esas se nos financien a las personas que lo necesitamos para vivir, no para otra cosa. Claro. Y estabas hablando de la asociación, y a mí me parece que un punto que hemos perfilado en la mesa y que deberíamos de andar en él es la salud mental, esa red de apoyo. Qué importante es tener una red de apoyo en esta enfermedad concreta, ¿no? Bueno, pues para saber que si estoy mal puedo llamar a alguien y preguntarle si esto es normal, ¿no? Porque el oncólogo no siempre puede estar a disposición, como es lógico, ¿no? Pero qué importante es esa red de apoyo, tanto que desde los hospitales se está haciendo cada vez más con esa figura de los psicólogos oncólogos, ¿no? Pero también dentro de una asociación saber, oye, pues hacemos una guía para que si te pasa esto no pienses de repente que es que te va a pasar algo fatal mañana, sino que forma parte del proceso, ¿no? Y el saber que alguien te va a escuchar, o que si tú tienes un día abajo va a haber otra persona que ese día sea el que tire de ti y otro día ocurrirá al contrario, ¿no? Sí, la parte del psicooncólogo es súper importante, pero tanto para el paciente como para el entorno. Claro. O sea, porque nosotros cambiamos... Yo no soy la misma Pilar de hace 12 años, es que ni por asomo. Bueno, ojalá para unas cosas y ojalá para otras, porque he aprendido este año me he puesto el propósito de priorizarme, que eso no lo he hecho nunca. Entonces he dicho, este año me voy a priorizar un poco, porque siempre estás ocultando lo que te pasa para que el de enfrente esté bien y no sepa cómo estás. Entonces al final es como, no, me encuentro mal, tengo derecho a encontrarme mal. Claro. Y parece que te encuentras mal, es que todavía no lo has asumido. Sí, lo he asumido, no lo he aceptado, lo he asumido, pero es que hoy me encuentro muy mal porque la vida es una mierda desde hace 12 años, porque me han echado de trabajo, me he separado, estoy viviendo en un piso que no lo puedo pagar, no puedo bajar a la calle siempre que quiera. Irme de vacaciones es un sacrificio, pero lo hago porque mi hija tenga algo. Claro. Pero encima ni los hoteles, ni los hospitales, ni los cócteles que hacemos los mismos en el hospital ni en las farmas están preparados para los pacientes gastrostomizados, que solo pedimos a lo mejor que no lleve lactosa o algo, y yo en todas las jornadas que voy, en todos los eventos que hay, rara vez puedo comer algo. Entonces, pero ni eso ni en un hospital. Entonces, ¿cómo no vamos a decir que esto es... Pues sí, esto es claro. Esto no nos gusta. Claro. Y hoy me siento mal porque hoy, como hoy todo lo veo negro y encima me encuentro muy mal, pues me di cuenta de todas esas cosas. Pero mañana me levanto y digo, pues mañana voy a ir con María y mañana vamos a hablar de esto y seguro que vamos a conseguir que esto sea diferente. Entonces... Sí, que es un proceso largo en el que te tienes que poder permitir tú también a ti misma decir, me voy a encontrar mal y no pasa nada, y el día siguiente voy a estar fenomenal y tampoco pasa nada por tener eso. El problema es que si tú dices, me encuentro mal, o si te ven llorar, parece que te estás hundiendo, te estás... y no es así. O sea, yo necesito llorar a veces y coger fuerzas y ya está, pero no significa que no quiera vivir, sino... que ese día no quiero estar para nadie, claro. pero solo necesito respirar y que me dejen llorar. Claro. Decíamos antes que en todos estos años en los que el cáncer, pues ahora cada vez es más frecuente que a alguien nos haya tocado a alguien cercano con esta enfermedad, y decíamos, pues que antes también se ocultaba, ¿no? No se decía, parecía que eras tú el culpable por tener la enfermedad. Cuando digo, mira, es que me ha venido, ¿yo qué culpa tengo, no? Claro, y dentro de ese proceso de que estamos empezando a ver más casos, y a lo mejor no porque se diagnostiquen más, sino porque hay menos tabúes y se cuenta, pues tengo cáncer y no pasa nada. Pero también tenemos que aprender a que a la vez que estamos quitando esos tabúes, tenemos que aprender también a que las personas, a que los pacientes puedan estar unos días bien y otros días no, ¿no? Claro. Y asumir también eso y permitir. Yo muchas veces me dicen, ay, no llores. Bueno,
llora por lo importante. Es decir, no llores porque te has hecho un rasguño porque se te ha caído el vaso. Llora realmente porque lo necesites, pero que no está mal llorar, ¿no? Que muchas veces se nos ha enseñado en el no llores, no llores. Y a veces dices, oye, que quiero llorar. ¿Y qué? ¿No? Y no pasa nada. Y eso todos los psicólogos te dicen que no se debe decir, porque como tú has dicho, pero no llores porque se te ha roto eso. Pero a lo mejor en el momento que se te ha roto eso, explotas por fin. Claro. Por todo lo que te ha pasado. Porque a mí me decías cuando iba a la psicóloga, tú lloras, y digo, pero es que mi madre tiene mucha manera de decirme que no llore. Y dice, pues tienes que decirle que te tiene que dejar llorar, pero a ti, a tu hija, a todos, porque para cada uno tiene algo. Yo aprendí que a mi hija, cuando lloraba, era por algo que para ella era importante. Entonces, a ver, no que me cojas una rabieta de 3 horas. Claro. Pero que si alguien llora, por algo estará llorando. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a escuchar. Porque muchos de los que nosotros queremos, cuando tú cuentas algo, parece que el de enfrente le estás pidiendo un consejo o algo. No, te estoy contando, solo quiero que me escuches. Por favor, escúchame, no me digas nada. Es lo que necesito. Pero lo necesito yo, y seguramente que mi madre está contando. Cuando mi madre me cuenta algo, yo me callo. A lo mejor ella necesita que le hable, pero yo considero que tenemos que aprender a escuchar, porque muchas veces, y eso digo mucho a un amigo, o sea, es que cada vez que te cuento algo, me dices, es que tienes que hacer esto. No, perdona, te estoy contando, no quiero que me soluciones la vida. Te estoy contando que mi vida a día de hoy es así. Pero ya está, y eso es muy importante, el saber escuchar. Y la psicooncología tiene que estar muy presente en todos los aspectos. Sí, es cierto que yo creo que como que hacemos más hincapié pues, a nivel médico, a nivel social, ¿no? Del impacto físico del cáncer, pero sí que tiene pues un impacto emocional, psicológico muy, muy importante. Entonces yo creo que lo que comenta Pilar, de intentar normalizar, de intentar validar pues todas las emociones que surgen a raíz de un problema de salud serio, ¿no? Pues el tener miedo a los tratamientos, el tener miedo a la incertidumbre de cómo van a ir las cosas, el tener tristeza por haber perdido tu salud previa, tener ansiedad de, yo qué sé, por los cambios físicos que se van a producir, de la pérdida de pelo, de la pérdida de peso, a veces, como comentabas, pues sentir culpa y pensar, pues habré yo hecho algo mal, no me habré cuidado, no me habré, para que me pase esto, pues son pues emociones perfectamente normales en esa situación, y yo creo que el primer paso para poder gestionarlas, para poder manejarlas, es reconocer que no es algo malo encontrarse así, ¿no? Y luego ya pues toda la parte del apoyo psicológico ya profesional, ¿no? Pues bueno, pues de los equipos de psicooncología que afortunadamente pues cada vez están más presentes en los hospitales con su forma de funcionar, con sus limitaciones, pero que sí que es un recurso que normalmente se puede ofrecer, se puede hacer llegar a los pacientes. Y bueno, pues luego pues los grupos de apoyo de pacientes, que a veces se accede a ellos pues a través de los servicios de psicooncología, a partir de las asociaciones de pacientes, que yo creo que sí que es verdad que sobre todo pues en todos los tumores, pero quizás los tumores más infrecuentes pues tienen un papel así como bastante importante pues para todo, ¿no? Pues tanto grupos de apoyo, consultas, gestionar situaciones concretas, acceso a servicios médicos, información de todo tipo. Pues bueno, sí que juegan un papel muy, muy importante pues en todo el proceso de la enfermedad, que pueden pues incluso ayudar a tolerar mejor los tratamientos, ayudar, bueno, incluso hay estudios, ¿no? Del valor pronóstico que puede tener todo esto, pues del ejercicio físico, del apoyo social, ¿no? En el manejo de síntomas, ¿no? Claro, y yo creo que además hemos quitado ese tabú a decir estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al psiquiatra, ¿no? Eso también es otro de los tabúes que hemos conseguido quitar de en medio y decir, pues sí, y no pasa nada, ¿no? Necesito una ayuda extra y la pido porque esto es así. Y hablabas también un poco y decías, oye, el círculo cercano.
también ese impacto en el círculo cercano, ¿no? Que muchas veces es el cuidador, pues me imagino, mencionabas a tu madre, me imagino a tu madre que a lo mejor tendrá también días horribles y dice, pero no voy a llorar para que Pilar no me vea baja y entonces yo tiro de ella, pero a lo mejor estás bajas tú. Es decir, también esa situación que también le cambia, es una enfermedad al final que afecta, decíamos antes, cambia tu estilo de vida por completo. Y al cambiar todo eso, tu círculo cercano, el núcleo familiar, la red de amigos más íntimos, todo eso también lo cambia, también se nota y también es una situación también que tiene que haber un ten con ten, ¿no? El permitir al cuidador que se sienta mal un día y que el cuidador entienda que tiene que permitir al paciente que se encuentre mal cuando lo necesita, ¿no? Eso también es una situación yo creo que compleja de equilibrar, ¿no? Sí, yo por ejemplo también, mi hija es la que realmente me lleva y sabe, o sea, solo con mirarme, claro, ella vivió con 7 añitos, pues a lo mejor nos poníamos a hacer los deberes y en ese momento yo estaba teniendo una bajada de azúcar y a lo mejor estaba así leyendo y claro, leía la primera línea y ya no podía continuar y ella cogía y me decía, no te preocupes mamá, que voy avanzando y luego vengo, pero no me decía nada, como para que yo no me sintiera mal porque no podía ayudarla. Que claro, yo decía, claro, otra vez no la puedo ayudar, pero ella tal. O por ejemplo, con el sensor de la glucosa, empieza a pitar y de golpe viene con una galleta por me la deja y se iba. O sea, como esto es normal. Naturaliza todo. Es súper importante. Y ella normalizar todo esto. Ella es la que más me ha ayudado porque es la que no me hace es la única que no me hace sentir enferma. Porque es algo normal, lo manejo como claro, tal. yo muchas veces cuando me da un bajón sé que no debo llorar, eso sí que sé que no debo llorar delante de ella, pero hay veces que la veo y la admiro y es como, cariño, te lo digo, es que gracias por lo que estás haciendo por mí, si no fuera por ti, siento mucho haberte dado esta vida. Y me dice, ¿el qué, mamá? Y claro, ella lo lleva desde chiquitín, dice, pero, y me acuerdo que una vez pequeña me dijo, pero es que, ¿quién dijo que había que solo tenéis que cuidar los padres a los hijos y a los niños? Dice, pues yo te cuido a ti, mamá. Eso cuando era muy chiquitita. Y ahora de mayor, yo aún le sigo diciendo, porque creo que los valores que ella tiene, la empatía que ella tiene y todo eso es de las circunstancias que ha tenido que vivir. Claro. Entonces, yo le digo muchas gracias y a veces perdona por haberte hecho esto, pero si tú no tienes la culpa, mamá. Digo, ya, pero es que hubiera sido diferente y tal. Pero tal. Y ella como lo ve de otra manera y de aquí digo, gracias a todos estos niños que nos hacen la vida más fácil. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 19, va a ser 20, pero es mi niña. El otro día cojo el taxi y le digo, siempre vengo con un taxi de confianza y le digo, cogí otro y le digo que el otro conoce a mi hija y le digo, ¿te importa que es que tengo que ir a por mi niña aquí? Y dice, vale. Y digo, dice que tiene que venir todos los días. Digo, sí, vaya trajín, tal. ¿Y qué edad tiene? Y digo, 20 años. Y dice, claro, digo, que tengo que recoger a mi niña que está allí y todo. Es que para mí lo es todo. Y yo siempre lo he dicho, es que si no fuera por ella, sé que no me valdría la pena esto. Y es verdad. Porque es que es muy, muy, muy duro en mi caso. Pero yo tengo pacientes que es que yo he salido a comer con uno que les veo que se come una hamburguesa, y yo digo, por favor, pues si yo solo le puedo comer 2 patatitas fritas y esperar para no mezclar el sólido con el líquido, yo sigo teniendo las cosas súper a rajatabla como el primer día. Y él, bueno, súper bien. O sea que por eso, esta es mi historia. Claro. Pero hay muchas historias. Hay historias que no les ha pasado. Hay historias de todo tipo. Hay historias con final feliz. Hay historias con yo considero final que el mío feliz. es final feliz porque estoy con mi hija, pero podría haber sido más feliz si me hubiera encontrado mejor. Claro. Yo creo que todos también
todos los pacientes necesitan algo a lo que aferrarse, ¿no? Algo que digan, por esto tiro para adelante. Exacto. Porque yo creo que siempre se ha dicho, y no solo con esta enfermedad, sino con cualquier otra, ¿no? Como tú mismo no te crees que vas a poder o que pones todos tus empeños, hay veces que te sumes en una depresión, ¿no? O en un estado de ánimo que impide que veas un poco la luz. Que luego puede que te aferres y igualmente no salga bien. ¿Vale? Que no queremos decir aquí tampoco que tienes que estar bien para curarte. Pero sí que es cierto que, bueno, pues el hecho de decir, mira, pues por ella. Pero también fíjate qué lección tan importante que los niños muchas veces que no les queremos contar cuando hay a lo mejor un diagnóstico, una enfermedad de la familia, no queremos contárselo porque, bueno, son niños, ¿no? Pero sin embargo, fíjate en tu caso, por ejemplo, esa entereza y esa valentía que ¿no? De una niña, cómo normaliza la situación, cómo aprende a detectar señales, pues bueno, para cuidar de ti, y ese mensaje tan bonito de oye, ¿por qué no podemos cuidar los niños de los padres? ¿No? Me parece genial. Sí. De hecho, yo a ella se lo dije al año siguiente porque se empezó... Claro, yo no dije a nadie lo que me había pasado, pero no porque no quisiera contarlo. Quien me preguntaba, se lo decía. Pero yo no soy una persona de contar mi vida. Entonces, como ya había pasado un año y ya había adelgazado muchísimo, ya la gente habla... tal. Entonces un día hablando con Paula le dije, ¿tú sabes lo que ha tenido mamá? Y dice que te han quitado el estómago. Digo, pero ¿sabes por qué? Digo, pues porque he tenido cáncer. Y me dijo, dice, como el yayo. Y digo, sí, digo, pero hay veces que te lo cogen a tiempo y otras veces no. Y dice, y a ti te lo han cogido a tiempo. Digo, claro. Digo, pero el cáncer, le dije, es como otra enfermedad. Digo, un resfriado, si no se atiende, no se cura, se llega a una neumonía y si no se atiende y no se cura, una persona puede fallecer. Pues para el cáncer, si no se atiende y no se cura y no se coge a tiempo, pues la gente fallece. Y eso le quise decir así para que viera que no solo el cáncer se podía fallecer, que lo cogiera como una enfermedad igual que otra y otra. Bueno, pues a los 2 o 3 días bajamos a la calle y viene una señora y me ve y me dice, uy Pilar, te llevo viendo muchos días, pero es que no me he atrevido a acercarte. ¿Qué delgada estás? Y dice mi hija, se agarra así a los alambres estos que tienen arbustos y así empieza... Es que mi madre ha tenido cáncer, pero se lo han cogido a tiempo y no se ha muerto. Yo no puedo creer. Es increíble. Las respuestas de los niños, y la inocencia. La otra se quedó así y dijo, pues qué bien, ¿no? Digo, sí, es como, me ha quitado de tener que... Pero es que lo dije, pero lo han cogido a tiempo y no se ha muerto. Y ya está aquí conmigo. Y digo, claro, porque yo le dije, y ahora puedo estar contigo. Entonces claro. Es como, se aprendió esa retahíla y a la primera que se lo preguntó, digo, toma, para que te calles. Claro. Y dentro de todo esto, tan importante es, yo creo que para poder decir sigo aquí, es muy importante ese diagnóstico precoz, ¿no? Ese identificar las señales y hacer pruebas. Pero también es muy importante la investigación. Y ahí, Ana, ¿cómo está el avance en la investigación en el caso de los tumores gástricos? Bueno, pues yo creo que la investigación se centra sobre todo pues en mejoras pues en las 2 partes más importantes del manejo de la enfermedad, que es el diagnóstico, pues el diagnóstico precoz o el diagnóstico de la enfermedad ya establecida, como mejorar los tratamientos, tanto los tratamientos quirúrgicos como los tratamientos médicos. Entonces, pues desde el punto de vista diagnóstico, pues sí que se está investigando pues en intentar pues identificar moléculas pues que pueden ser proteínas o pequeñas moléculas pues tanto en tejido como en sangre como en fluidos que permitan pues, hacer un diagnóstico precoz de cáncer antes incluso de que pueda verse en una endoscopia, aunque eso no son procedimientos que a día de hoy se hagan de rutina en los pacientes, pues a veces también hay con algoritmos pues, de inteligencia artificial o de estrategias un poquito de este tipo. Y luego ya dentro de lo que sí que es una realidad en el día a día, pues también a lo largo de los años pues vamos viendo mejorías pues en las técnicas endoscópicas, ¿no? En la gastroscopia que se utiliza como prueba quizá más importante en el diagnóstico, pues para detectar pues cambios como muy iniciales en la mucosa del estómago que te hagan sospechar que uno tiene un tumor o para hacer biopsias más precisas. Y lo mismo con las pruebas de imagen, pues con los escáneres, con los PET,
con la laparoscopia diagnóstica, que se ha visto que pues es una parte importante para el diagnóstico, para estadiar bien a los pacientes. Y luego pues también se ha visto en los últimos años por parte de los cirujanos pues una mejora muy importante pues en los procedimientos endoscópicos que se hacen para quitar lesiones precoces sin tener que recurrir a una cirugía, y sobre todo pues en las técnicas quirúrgicas, pues abordajes menos invasivos por laparoscopia en vez de por cirugía abierta, o con procedimientos así guiados por robots que hacen pues que las secuelas de la cirugía o la recuperación posterior a la cirugía pues pueda ser más fácil. Y la parte que más nos concierne pues a los oncólogos, que es la parte del tratamiento médico, pues sí que en los últimos años también ha habido mejoras bastante importantes que generalmente vienen de la mano de tú poder identificar bien en el tumor del paciente o bien a veces en muestras de sangre, en lo que se conoce como biopsia líquida, pues una serie de proteínas que se llaman biomarcadores, que pueden ser diferentes de unos pacientes a otros y que nos orientan cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, no tratarlos todos con la misma quimioterapia y ver a posteriori, cuando se le hace el escáner, qué pacientes responden y qué pacientes no, cuando todos se han sometido pues a la toxicidad, a los efectos secundarios de los tratamientos, sino identificar una serie de proteínas que te permiten asociar pues unos tratamientos a la quimioterapia, pues bien inmunoterapia o inhibidores de HER2, inhibidores de claudina, que tú sabes que esos pacientes tienen más probabilidad de responder al tratamiento y puedes poner un tratamiento pues dirigido o individualizado pues para cada paciente. Luego, bueno, pues la posibilidad de poder llevar a cabo pues estudios moleculares más a gran escala para identificar nuevos dianas, nuevas proteínas de este tipo y de poder incluir a pacientes en ensayos clínicos que te permitan pues a lo mejor acceder a fármacos que fuera de ese contexto pues no tienes posibilidad de llegar a él. Es súper importante. En este proyecto en Líderes contra el Cáncer hubo un episodio en el que se puso sobre la mesa la importancia también de la solidaridad de los pacientes que participan en los ensayos, ¿no? Porque decían, oye, yo a lo mejor puede que lo mío no vaya bien, pero si gracias a mi ayuda y gracias a que yo participe en el ensayo puede haber alguien que dentro de unos años tenga un tratamiento más personalizado, lo que decías, ¿no? Identificar cuál es el tratamiento, la molécula a la que mejor vas a responder en tu caso, qué importante es también eso, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el futuro. Cuando hablamos muchas veces de la IA, ese miedo a que a lo mejor la inteligencia artificial siempre se dice, no va a sustituir al médico. No, pero va a ser una herramienta que ayude mucho precisamente en beneficio de los pacientes y en beneficio también de que esos diagnósticos sean más fáciles de hacerlos para también los médicos, ¿no? Sí, sí que juegan un papel importante los ensayos clínicos ya pues en la fase pues más avanzada del desarrollo. Sí que es verdad pues que a veces pueden ser pues como una carga en algunos aspectos para el paciente, pues en el sentido de que pueda necesitar hacer más visitas al hospital o someterse a alguna prueba más a la que no se sometería fuera del contexto de un ensayo clínico, y que a priori muchas veces no sabes hasta qué punto un paciente individual, un paciente concreto se va a beneficiar de un tratamiento de ensayo. Puedes un poco intuirlo pues por las características del ensayo, por el fármaco en cuestión, pero luego hay pacientes que se benefician mucho de haber podido acceder precozmente antes de que se comercialice a un tratamiento concreto pues más específico para su tumor, y otros pacientes que a lo mejor porque tienen tumores más agresivos o tumores que responden peor por el motivo que sea, pues no obtienen un beneficio importante de los ensayos. O sea que pues a nivel individual pues a priori es difícil de saber y puede haber como mucha variabilidad de unos pacientes a otros, pero el beneficio colectivo es importante porque es verdad que los tratamientos de los que disponemos a día de hoy y los avances que ha habido a lo largo de los años y la posibilidad de ir incorporando nuevos fármacos ha sido posible pues gracias a estudios clínicos que han comparado lo que hasta ese momento era el tratamiento estándar con las nuevas terapias y han demostrado que el nuevo tratamiento era mejor que el estándar, y eso ha permitido pues que se apruebe por las agencias reguladoras, que se financie, que se comercialice y que al final sea una realidad clínica que se pueda ofrecer a los pacientes. Claro. Pero hay que individualizar porque no todos los pacientes son candidatos a ensayo y al final lo más importante es el bienestar del paciente, bien sea con tratamiento convencional, bien sea en ensayo, pero siempre el bienestar del paciente, pero cuando es factible
y hay estudios a los que el paciente es candidato y el paciente está bien, pues siempre es una de las mejores opciones que se pueden ofrecer. Claro. Pilar, estamos a punto de terminar esta charla, pero me gustaría saber qué mensaje le trasladarías a alguien a quien hoy o mañana recibe el mensaje, ese diagnóstico de tienes un cáncer de estómago. Pues lo primero, que tiene que confiar en su oncólogo, en su médico. O sea, eso es fundamental. Si tienes delante una persona y a la cual, porque esto ocurre, que no la puedes preguntar y te deja con dudas y todo, no te quedes quieto, busca una segunda opinión que se puede hacer y tienes que tener un feeling con la persona que te va a salvar la vida, es así. Entonces, sobre todo eso, que siempre tengan confianza en la persona que tienen delante. Yo eso con mi oncólogo lo tuve y con mi cirujano también, y eso te da una tranquilidad muy importante. Aparte de eso, una cosa que no he dicho antes, sobre todo a las personas que vayan al oncólogo, que vamos tan nerviosas, iros siempre con un folio con todas esas preguntas que en casa os surgen, que luego llegamos a la consulta, sí. Gracias, y de los nervios no nos atrevemos, entonces eso es mejor. Yo siempre iba con mi S. Y luego, pues que cada persona es un mundo, que no leamos en exceso, que preguntemos a personas que realmente nos puedan ayudar, pero sobre todo que no se queden en dudas y que bueno, que nos tienen a nosotros, a la asociación, para cualquier cosa que podamos ayudarlo, y que después del cáncer gástrico hay vida. No es la misma vida, pero hay vida. Unos mejor y otros, pues bueno, nos cuesta más, pero al final puedes disfrutar de tus hijos y de tu entorno. Entonces, que no piensen que porque no se hable, porque ese es el gran problema, que hay muy poca visibilidad y tenemos que luchar por ello, hay vida detrás de un cáncer gástrico. Y para terminar, me gustaría que las dos hicierais una reflexión de cómo podemos seguir siendo líderes contra el cáncer. Líderes contra el cáncer, pues dando visibilidad, hablando, no tener tabús, y eso, no tener miedo al que dirán. Sí, yo creo que esa parte es muy, muy importante, ¿no? Pues la parte social de desestigmatizar la enfermedad, de normalizarla, de darle visibilidad. Y luego, bueno, pues se puede, yo creo, intentar ser líderes como desde muchos puntos de vista, a lo mejor empezando por el autocuidado, ¿no? Pues el controlar pues los factores de riesgo, los factores de predisposición al cáncer gástrico, ¿no? Que decimos siempre, pues el tema de la dieta, el tema del ejercicio físico, el tema del sobrepeso, del tabaco, del alcohol, no ignorar a lo mejor síntomas digestivos que persisten en el tiempo y bueno, pues atribuirlos a procesos benignos, sino consultar con ellos, pues ser también un poquito consciente pues de tu historia familiar, por si puede a lo mejor sugerir que se haga como un seguimiento un poquito más intensivo, pedir alguna prueba diagnóstica antes. Es una parte que depende de uno mismo, ¿no? y que puede ayudar pues al diagnóstico precoz de la enfermedad. Y luego pues desde el punto de vista del sistema sanitario, pues intentar garantizar pues el acceso igual, ¿no? Pues de todos los pacientes a las pruebas diagnósticas, a los tratamientos, que no haya diferencias importantes pues regionales o incluso entre hospitales dentro de una misma comunidad autónoma. Y luego pues apostar siempre por pues una financiación pública de la investigación, de la ciencia, pues del desarrollo de ensayos clínicos, del acceso a los pacientes y de la información les permita conocer un poco pues todos los recursos disponibles en el sistema, ¿no?
Yo creo que hemos dejado unas reflexiones sobre la mesa que más de uno, bueno, pues le harán pensar, a otros les habremos quitado la venda en los ojos sobre muchos aspectos que desconocían y sobre todo hemos normalizado y hemos visibilizado esta enfermedad, en concreto la parte de los tumores gástricos. Muchísimas gracias, Ana y Pilar, por acompañarnos en Líderes Gracias contra el Cáncer. a ti por habernos dado visibilidad. Un placer. Muchas gracias.